31 de marzo de 2021 vamos a hablar con Alfredo Basaure, codirector de Los Barbudos, y con José Luis Cifuentes, productor de Los Barbudos. Ya, entonces para partir, para introducirnos en el tema, me gustaría que cada uno contara cómo comenzó a trabajar en Los Barbudos. En esa época, Teatro Errante. No sé ¿Parto si yo? parte nomás Fello. Sí. Parto yo. Ya, yo con el Cristian nos conocemos, que el ex director de Teatro Errante, porque se formó a Los Barbudos. Nos conocemos hace mucho tiempo por Niño Proletario. Nosotros trabajamos juntos en una compañía que se llama Niño Proletario, en su segunda obra. Yo empecé a trabajar ahí como técnico mientras yo estaba estudiando. El Cristian había salido hace un año, un par de años. Y él en paralelo tenía su propia compañía que se llama Teatro Errante. Había realizado algunos montajes mientras él estuvo en la escuela y quiso remontar uno de esos montajes que había hecho, y me invitó a actuar. Y realizamos esas funciones, y en ese proceso me había comentado que quería hacer una nueva obra, pero quería realizar un monólogo. Principalmente porque había tratado de elevar el proyecto como obra total, pero no había adquirido financiamiento, y le llamaba mucho la atención de la historia, así que necesitaba generar él quería crear esa obra. Y se le había ocurrido que la historia, como no podía financiar un elenco, transformarla en un monólogo, y uno de esos roles principales narrar lo sucedido y transformar. Y me dijo que quería trabajar conmigo, que no sabíamos qué podía hacer. No teníamos claridad, pero que quería hacer ese trabajo. Y yo feliz, porque se había salido hace poco y tenía mucho deseo de poder desarrollarme artísticamente. Durante la escuela trabajé mucho tiempo como técnico para poder colaborar económicamente, principalmente también para aprender de qué se trataba, porque en la escuela nadie te dice, ¿cachai? Como, eh, esto es lo que vas a ganar, ¿cachai? O de aquí, estos son tus trabajos que puedes tener. Te generan una formación escénica, de conocimientos, de herramientas también para poder desarrollarlas dentro y fuera de la escena, pero no te explican a ciencia cierta, o en mi momento no existió la instancia para decir, esta es la mecánica, estos son los roles y aquí vamos a poder bucear. Y yo tuve la suerte de que ex compañeros de escuela me pidieron colaboración. Simultáneamente habían profesores que me otorgaron también confianza, y yo pude empezar a entender que había un trabajo que era el trabajo técnico. Yo no sabía mover un enchufe, así. No tenía idea, no tenía idea. Aprendí en la universidad. Y ya sentía que había realizado harto de ese trabajo y tenía muchas ganas de desarrollarme artísticamente. Ya necesitaba como ingresar al espacio creativo. Y justo se dio que el Cristian estaba reformulando lo que estaba haciendo como compañía, reformulando también una idea de obra que no había tenido financiamiento, y calzamos. Después, en ese transcurso se fue dando que terminamos como haciéndonos cargo del total nomás, pero la historia es larga de la primera obra, que fue Llámate a Pinochet. Eso, así llego yo con el Cristian. Súper. ¿Y tú, José Luis? Yo, mira, al Cristian yo lo conozco de cuando este muchacho salió de la escuela, cuando hizo la remolienda en el Teatro Nacional. Ahí nos conocimos, yo trabajaba como técnico en el Teatro Nacional. Entonces hicimos o parte de la gira para el sur, me acuerdo, varias veces. Y el Cristian siempre como que ha sido una persona particular, ¿cachai? Entonces coincidíamos mucho, como que como el grupo grande iba para allá y nosotros íbamos para allá, entonces nosotros íbamos para allá y conversábamos y conversábamos. La cosa es que después yo me fui a trabajar al Teatro Camino, después me vine al Teatro del Puente. Ahora les quería preguntar sobre los roles que cumple cada uno en Los Barbudos, y cómo han ido desarrollando ustedes, como dándole sentido a ese rol. O sea, por ejemplo, tú, Fello, el rol de codirector. ¿Cómo lo defines? ¿Cómo lo has ido desarrollando? Eh, A ver. Mira, fue circunstancial, me lo expliqué. Como nosotros buscamos director para Yo Maté a Pinochet. Ensayamos con un director italiano incluso, pero no sucedió. Después nos dejó, como que en un minuto perdimos contacto con él, así que
Y como ya teníamos la fecha de estreno, teníamos la sala, teníamos el productor, teníamos todo, la verdad, entonces como que nos faltaba asumir nosotros, ¿cachai? Como que armamos el auto y nosotros teníamos que ponerle el volante nomás. Em, y ahí asumimos la dirección juntos, pero los espacios principalmente, y posterior a las otras dos obras, al País sin Duelo y a la que está escribiendo el Cristian, o terminar de escribir Cristian. eh, el motor es el Cristian. En este minuto de los tres trabajos ha sido él, los principales temas que está a desarrollar los ha instalado desde él. Y él nos ha planteado nosotros, por lo menos en los otros montajes, al José Luis, al Pape y al Ricardo y a mí, eh, qué es lo que le gustaría levantar como próximo proyecto y cómo nos necesitaría. ¿Sí? Y en ese sentido, yo he realizado una suerte más de colaboración, de apoyo a esas decisiones, a esa guía que toma el Cristian, y en espacio de discusión también, de conducción, más que estar como en la misma paralela. Porque desde mi perspectiva, cuando dos voces están hablando simultáneamente, no se van a escuchar. Entonces he tratado de asumir un espacio no de contención propiamente, pero sí de tratar de mirar desde fuera un poco y darle una vuelta a lo que se está realizando y tratar de colaborar lo mayor posible con lo que está desarrollando el Cristian en su minuto. Y si hay momentos donde el Cristian se puede ver estancado o frenado, trato de involucrarme y asumir ese espacio, pero es súper difícil como que dos estén firmes, fuertes, porque hay alguien que va a tener que guiar esto. Y, y si nos vamos a estar poniendo de acuerdo en cada momento, va a ser muy complejo. Claro. Sí, te lo Entonces, pregunto porque la figura del codirector, quizás para alguien no pueda estar, uno se puede imaginar lo que significa, pero en la práctica, como qué es lo que hace un codirector, cómo has ido definiendo tú ese rol. es que yo creo que son decisiones de compañías también. Ujú. Son decisiones de trabajo de compañía, porque hay trabajos colectivos donde todos toman decisiones y les funciona. No ha sido mi caso, por lo menos. Yo no he trabajado nunca en desarrollo creativo con una creación colectiva y que la dirección sea colectiva. A mí no me ha pasado, no. Y la vez que lo intentamos realizar con compañeros de escuela no funcionó. Eh, y en la mayoría de las compañías hay una cabeza. Nosotros trabajamos como equipo, pero el que toma la batuta y termina ordenando, porque la base o el motor del proyecto en los dos trabajos ha sido el Cristian. Él ha tenido esa iniciativa y yo trato de ir colaborando e ir complementando ese trabajo. Pero Perfecto. pero yo creo que tiene que ver con cómo se organiza la compañía, ¿no? Ujú, Cuáles son las decisiones que se toman, así como yo podría ser asistente de producción también, ¿cachai? Como ujú. si la compañía lo necesita y no podemos sumar otro integrante del equipo, pero en ese minuto el papel que conlleva esa dirección, Claro. ¿cachai? Eh, y también es principalmente el diálogo. Sí, nosotros tenemos confianza de diálogo, con el Cristian. Conversamos de tú a tú, no discutimos, no le damos muchas vueltas ni estamos Mm. como pisando vidrio, para nada. Es concreto y las discusiones son de las visiones que tenemos son directas. Pero en mi caso, yo trato de asumir ese espacio colaborativo. Si en algún minuto la creación del nuevo proyecto yo deseo ser ese motor, ¿cachai? O necesito ese motor en el equipo, lo voy a plantear y se conversará también en esas situaciones. En cuanto al proyecto que hemos realizado, así yo lo he visto como Perfecto. se ha hecho. ¿Sí? Eso. Y tú, Pape, el rol de productor, ¿cómo lo has ido definiendo? ¿Cómo has ido como generando un diálogo también con el Cristian como director? ¿Te involucras en lo artístico? ¿Cómo has ido definiendo tú ese rol? Eh, Mira, yo creo que, tal como decía el Fello, yo creo que el rol de productor o cualquier tipo de rol que uno desarrolle dentro de una compañía siempre depende mucho de la dinámica de la compañía, ¿sabes? Como, eh,
yo con otra gente hago más cosas de las que hago acá, ¿cachai? Como, eso es muy particular. Y en otros procesos sí me involucro más en lo creativo, es como, pero eso depende mucho de la dinámica de cada compañía, ¿cachai? Como en el espacio como tomando como referencia el Pinocho y El País sin Duelo, y esta creación de ahora, yo como que no me involucro tanto en lo creativo, ¿sabes? Como lo observo, sí, lo veo, estoy pendiente, como que no involucrarse no significa No no saber opinar. qué está pasando, ¿cachai? Porque en el fondo, para mí, yo siento que mi labor está más orientada a como resolver todo lo que está por fuera para que ese espacio creativo se pueda trabajar de buena manera, ¿cachai? Como sin problema. Es como para que todo el proceso de ensayo fluya de la mejor manera posible, ¿cachai? Tiene que haber algo que esté conteniendo eso afuera, ¿cachai? Entonces, para mí eso algo tiene que ver como con la labor de la producción, ¿cachai? Y a veces una labor es muy particular porque, puta, de repente, no sé, po, te puede tocar servir un café, ¿cachai? O comprar una cosa de mierda, eh, a tener que gestionar como una ida para que la gente pueda viajar, ¿cachai? O tener que manejar un presupuesto, un fondar, tener que hacer una rendición, o sea, es demasiado diverso, ¿sabes? Como, pero mi labor yo creo que está más orientada a eso, ¿cachai? Pero eso, insisto, depende de esta dinámica, ¿cachai? Porque además hay una labor de una codirección, ¿cachai? Que en el fondo ya es un sustento, yo creo que es un sustento importante para el Cristian, porque en el fondo hay un diálogo que es transversal ahí, ¿cachai? O sea, que horizontal, perdón. Después está el Romero, ¿cachai? Que es una persona que tiene experiencia y que en el fondo, ¿cachai? Como que ya como con ese núcleo, en el fondo ya se puede generar algo, ¿cachai? Como está todo cubierto ese espacio. Y además porque para mí también es importante como la definición de los roles, ¿cachai? Como yo soy una persona que trabaja en base a roles, ¿cachai? Si a mí el día de mañana tú me dices, oye, ¿sabes que necesitamos que para este montaje tú seas el técnico de luces o haga el diseño de iluminación? Perfecto, yo lo hago, ¿cachai? Como que uno se pone al servicio, ¿cachai? Del montaje. Pero en este caso, como te digo, a nivel de producción, la producción es algo tan simple, pero al mismo tiempo puede ser algo tan complejo, ¿cachai? Y depende mucho del proceso, de la dinámica del grupo, como si el productor se mete en el proceso creativo como ya duro, o sea, leamos el texto, ¿cachai? Eso era lo que yo no había hecho antes, por lo menos en esta experiencia de grupo, ¿cachai? Sentarme a leer un texto como por Zoom, algo nuevo, como nunca leo los textos, nunca leo los textos de las obras en las cuales he trabajado. Mm. Y yo te puedo hablar, no sé, pues, muchas obras en las cuales me he desarrollado de distinta manera, ¿cachai? Pero nunca, por alguna razón, nunca leo los textos, como que me da un poco lata. ¿Y lo empezaste a hacer ahora con Los Barbudos? O sea, como con la última obra que está en Sí, creación, del hombre que devoraba las sí, palomas. es que, ¿sabes sí, lo que pasa es que además sentí que el Cristian estaba como desnudándose un poco, como figurativamente, ¿cachai? Como con lo que estaba planteando. Y en ese aspecto, para mí, yo creo que lo tomé más como desde la amistad, como en el fondo, este es una persona que en el fondo está apostando con algo, necesita que eso algo nosotros lo leamos, que le demos un comentario, entonces leámoslo, ¿cachai? Lo que yo sí le dije a Cristian, oye, yo no voy a leer ese texto por mí mismo, ¿cachai? Yo necesito que lo leamos o que lo leamos en una dinámica donde lean los actores, ¿cachai? O lo leamos los dos, pero yo no me voy a leer ese texto porque de verdad que me da lata leer un texto. De hecho, es que tengo déficit atencional, yo creo, porque no retengo lo que leo, ¿cachai? Entonces, esta dinámica de la lectura con el hombre, yo creo que tiene una mezcla de que, como te digo, hay una cosa que el Cristian planteó, yo creo que había una vulnerabilidad que también la gente transmite cuando escribe, ¿cachai? Porque igual tiene que ver, o sea, yo no sé si uno escribe apartado de lo que es, ¿cachai?
hay mucho de uno ahí en lo que está escribiendo. Entonces, y además porque también está lejos, ¿cachai? Porque entonces hay mucho, Como de mucho de eso. contención de amistad también, como que se mezclaba. ¿Sí? Y porque yo creo que también, no sé, quizás también tiene que ver con la madurez. Quizás eso de no leer los textos es como una opción un poco de rebeldía, ¿cachai? Como, también tiene que ver con el proceso, como con la edad, no sé, como que sí, Ujú, seguramente el día de mañana me van a dar ganas de leer los textos, como no es algo que sea absoluto, ¿cachai? perfecto. Oye, y si pudieran como resumir una dinámica de trabajo desde que están juntos, desde el Pinochet, desde que se inicia una idea, que el Cristian propone, oye, quiero hacer una obra de esto, ¿cómo empiezan, si pudieran resumir, cómo es como una metodología o proceso de trabajo de ustedes? ¿Cómo se ponen ahí eh, a organizarse hasta que termina haciendo una obra en un teatro? A ver, cómo podemos desarrollar A eso? resumirlo. Que en primera instancia, los tres proyectos los ha escrito él. ¿Sí? Entonces ya tenemos a un director dramaturgo. Y los tres han comenzado con ya Me tengo que mover un poquito. una, una propuesta base, ¿sí? De por lo menos una base de texto y una base de conducción, hacia dónde podemos ir. Y simultáneamente, cuáles son los roles que vamos a asumir. Así ha comenzado, como es el primer paso en estos tres montajes que hemos tenido, juntos, como este grupo de grupo. Después de eso, ya comienza el desarrollo, o sea, se discuten las primeras ideas y el desarrollo investigativo. Simultáneamente, claro, somos cuatro, pero sería súper injusto quedarnos dentro de esos cuatro, porque ya somos varios más. Eso. O sea, el primer montaje fuimos seis, en el segundo montaje ya éramos, ¿cuántos podríamos ser? Tres, siete, ocho, ocho y nueve. Ya en este, ¿cuántos somos? Como 10. Como, no, entonces ya como que hay Claro, una base que somos nosotros cuatro, pero no somos los cuatro nomás, po. No claro, sería ahí muy llaman actores, egoísta. actrices, claro. Tenemos se amplía el elenco, ahí está el Feli que hace la música, está la Tania que nos colabora con comunicaciones, como que es bonita la dinámica que tenemos de tratar de integrar a quienes van a trabajar con nosotros, a que se sientan parte de un equipo de verdad, pues no que crean que esta solamente es como la parada para el proyecto que es, ¿cachai? Sino que de verdad se vinculen y tengan conocimiento de cuáles son esos desarrollos creativos. Por eso también el Cristian abre el proceso a que eh, el papel esté presente y necesita que todos estemos presentes en eso, en esa lectura de texto, porque aparte de exponerse y de tener la confianza de abrirse a las distintas opiniones o visiones de eso, Mm, eh, también genera vínculos. mm, Bueno, entonces en esa estructura partimos nosotros cuatro y se convoca. Y se convoca a los demás colaboradores, como en la primera instancia fue el Jano Delano, que no fue solamente quien hizo una imagen de la obra, sino que se vinculó permanentemente en la obra, o el Juanma también. eh, se empieza a convocar y se dice, estas personas necesitamos para poder hacer este trabajo, queremos trabajar con estas personas. eh, como el Cristian cuando propuso al Feli Belarcón, y así. Y empezamos a investigar y empezamos a desarrollar y tratamos de empezar a juntarnos. Antes presencial, ahora a través de esto. Oye, Hasta sí, poder, poniéndonos metas claramente, pues. claro. Si no hay metas con fecha, no sirve de nada, podríamos estar discutiendo cuánto, pues, ¿cachai? Mm, Lamentablemente el hombre que devoraba las palomas se ha ido aplazando, pero deberíamos estar ya en otra contextual, instancia con esta obra. claro. ¿Sí? Eso le iba a preguntar también, como creación en pandemia, como la experiencia del hombre que llevará a las palomas que todavía no se estrena. Eh, no sé si tiene una reflexión en torno a eso, cómo ha afectado al trabajo, eh, qué se puede rescatar, pros y contras. Yo no- A mí, para responder lo anterior, ese como cómo uno se enfrenta a un proceso nuevo,
Yo creo que esa primera idea a mí es la que más me cuesta, porque yo acostumbro mucho a pensar en frío, ¿cachai? Como no me seduce una idea porque parezca entretenida, sino que como que en mi cabeza empieza un proceso como paralelo que en el fondo trata de definir esa idea como cuál es la proyección, o sea, cuáles son las posibilidades de esta idea, ¿cachai? Como qué tan interesante es, eh, porque uno igual ha visto de todo, o sea, como que es tan amplio el espectro, ¿cachai? Como de la cantidad de trabajos que uno ha observado que muchas veces una sola idea no es una garantía de que en el fondo lo que tú vayas a generar, ¿cachai? Sea algo de interés hacia el otro, ¿cachai? Cuando hablo de este como pensar en frío, es porque yo creo que yo nunca olvido a la gente, al público, a la persona que te va a ver, ¿cachai? Entonces, eh, como que trato de buscar ese punto medio, ¿cachai? Entonces, por eso me cuesta mucho ese proceso de, no sé, pues si Cristian me llama y me dice, oye, ¿sabes que tengo una idea? Y digo, puta, no sé, como que déjame pensarlo un poco, conversémoslo un poco más, ¿cachai? Porque lo, quizás lo malo de ser autodidacta y de la precariedad también del sector nuestro es que finalmente cualquier idea puede ser atractiva, ¿cachai? Y se puede desarrollar. Como cualquier idea, por más como particular que sea, cualquier idea artística se puede desarrollar, porque en el fondo estamos acostumbrados a trabajar sin plata, estamos acostumbrados a trabajar como, no sé, pues como pidiendo favores, como, oye, llamo al amigo, ¿cachai? Que es actor. Entonces, en ese sentido es muy fácil que uno se maree con eso, ¿cachai? Como con lo precario, porque cualquier cosa se puede hacer, ¿cachai? Cualquier cosa en la cabeza de uno se puede realizar, pero claro, involucra un esfuerzo que puede significar 3 meses de ensayo o qué sé yo, endeudarte en cierto modo para generar algunas cosas, pero en el fondo tú también estás jugando con el tiempo de otras personas, ¿cachai? Como con la ilusión de otras personas, entonces eh, trato de ser un poco más concreto, ¿cachai? Ese es el espacio que más me cuesta. Y lo otro, lo de la creación en pandemia, Tallito, te cedo la palabra mientras pienso una respuesta. O no sé. Yo creo que, pucha, para mí creo que lo positivo ha sido que le hemos podido dar más vuelta a los fondos. Mm. A los fondos de los relatos, de las propuestas, de la idea, como que siento que nos vimos forzados un poco a otorgarle un tiempo más prolongado y quizás nos da tiempo para darle otra mirada El a las texto, decís tú. propuestas. Claro, pues en este caso el texto, ¿cachai? Mm. Eh, yo encuentro, no tengo que nombrarte, yo encuentro súper importante tu colaboración en la compañía. Para mí era uno de los puntos importantes, ¿cachai? Tener una bajada de contenido teórico o de marco, ¿cachai? De tener Ujú. una idea de proyección y con un rol como el tuyo, eh, que está ahí, es una socióloga que está vinculada al arte escénico y que no la estás conociendo, sino que ya tiene un vasto desarrollo en eso, ¿cachai? Y quizás este espacio donde nos obligó a sentarnos frente a una pantalla Mm. nomás nos dio el tiempo para poder profundizar en algo que para mí por lo menos es un poquito más complejo. A mí me Ujú. encanta leer, pero también me cuesta leer, ¿cachai? Mm. Eh, Sobre todo con toda la cantidad de estímulos que hay siempre. Mm. Desde la cagada que está afuera con la calle hasta, hasta otras cosas que puedo, no sé, jugando. Entonces, siento que hay un punto positivo en eso, que Mm. nos otorga más tiempo. Lamentablemente, sí, y simultáneo, es que eh, te corta las oportunidades laborales, ¿cachai? Y también hay un espacio-tiempo que se ha ido restando también del proyecto porque tenéis que levantar lucas de otros lados, pues, Mm. ¿cachai? Y te quita tiempo para poder profundizar en lo que en un minuto te daba, ¿cachai? Claro. Como que también ha sido un proceso, porque al principio era como encerrado, ya, pero se fueron acabando tus recursos y te fueron recortando las lucas que tenías y tenías que empezar a hacer las cosas. Mm. Entonces, ha sido como la intermitencia, creo que ha jugado en contra. Lo ideal Mm. sería tener un proceso continuo, Mm. ¿sabes? Como principio a fin, sin tantas lagunas. Mm. Y es porque
es positivo tener esos espacios abiertos, pero es difícil abordarlos, ¿cachai? Sobre todo cuando tenéis que estar resolviendo otras cosas como, ya necesito pagar este arriendo, ¿cachai? Claro, parar la olla. Cómo nos da el Ujú. tiempo? Porque nuestro deseo sería estar ocupando ese espacio de tiempo en esto, ¿cachai? Y no en tratar de ir resolviendo cómo pagar el arriendo, ¿cachai? Entonces, transformar todo eso también se ha visto como dificultado. Ese es como el paso negativo y esas lagunas que se generan, y el otro que es muy, muy heavy, el tacto. El teatro se hace en presencia, desde mi perspectiva, es presencial. ¿Sí? O sea, tuvimos la oportunidad de ensayar un par de veces y de ver la lectura del texto. Los primeros como ingresos a experimentación escénica, ¿cachai? Con el Claudio y la Carla, y heavy, que era otra cosa. Es otra cosa, es como que avanzamos 2 meses en un ensayo, desde mi perspectiva. ¿Cachai? Como que ya están ahí leyendo, se están viendo al frente, están Claro, escuchando al versus, frente. claro, o sea, tú decís cuando hicieron los ensayos Claro, presenciales versus la lectura por Zoom, digamos. claro, 1000 veces. Esto es un espacio de discusión para, incluso, o sea, desde mi perspectiva, de discusión de contenido, ¿cachai? De desarrollo. Se puede llegar a experimentar escénicamente, pero si nosotros no tenemos el objetivo de hacerlo a través de esta plataforma, Se pierde, claro. nos va cortando. Si no fuera nuestro objetivo hacerlo a través de esta plataforma, ok, 1 millón de oportunidades. Mm, Pues nuestro deseo y objetivo no es ese, ¿cachai? ujú, Entonces, y ver enfrentados ambos procesos mm, es brutal, es brutal. ujú, Por más contención ¿cómo se llama? De las condiciones higiénicas, ¿cachai? Que estoy en ensayar con mascarilla y una máscara plástica y el alcohol gel y la distancia, ¿cachai? Aún así, es brutal la distancia, ¿cachai? De mm, lo presencial, la experiencia de estar en el lugar. ujú, Eh, entonces, claro, ahí te veis imposibilitado, te veis apretado. mm. Pero para otras personas, le- Le si tienen el funciona. objetivo de desarrollarlo en esta plataforma, genial, pues les sirve. Mm, Pero la mayoría ha respondido como a resolver la circunstancia más que haya sido su principal objetivo. ujú. Eh, no sé, no sé. Sí, me queda. Y lo otro es que hay un punto que me faltó, el margen emocional. Ujú, Es como nos enfrentamos a juntarnos, ¿cachai? Hay veces que igual conversamos más de nuestra vida quizás y después empezamos a desarrollar el trabajo porque necesitábamos conversar con el otro. O sea, yo con el Cristian y el Papa nos veíamos seguido, ¿cachai? Como nos íbamos a tomábamos una cerveza y conversábamos de la vida, De mm. teatro político, hablamos. del teatro político de cambiar el mundo. No, pero entonces también lo emocional ha afectado harto, creo yo, por más que nos resistamos. Ahí decía el Perfecto. Papa, ¿se te ocurrió algo ahora, no? Sí, es que te iba a preguntar si cuando tú haces la pregunta en relación al teatro pandémico, como que la respuesta es en base a lo bueno o a lo malo o ambas dos. Ambas dos, porque es que lo hago en el sentido de que justo ustedes están bueno, estamos en el proceso de creación que está abierto y nos tocó este proceso de creación en pandemia. Entonces, Mm. como una reflexión sobre eso, Sí. no como una opinión como, oh, ¿qué opinan del teatro en pandemia? Mm. Sino que efectivamente hay un proceso que están trabajando como los barbudos en plena pandemia y de hecho todavía está Mm. abierto por lo mismo, esa creación. Sí. Mira, a mí me pasa que siento creo que la residencia de un mes, eh, como que siento que es lo que nos va a dar como ese punto de equilibrio, ¿cachai? Porque, ¿qué es lo que pasa ahora? Que tú tienes la posibilidad de pronto de juntarte como a hacer un ensayo con los colegas, pero después la gente se va y como que desaparece todo lo que tú avanzaste, ¿cachai? Es como, porque efectivamente afuera hay una pandemia, entonces hay cosas como más negras de las cuales uno tiene que preocuparse, ¿cachai?
Entonces, la gracia de la residencia, digo, es que tú tienes el espacio para estar concentrado solo en eso, ¿cachai? Eh, Creo que ha sido un aprendizaje, no es lo óptimo, no es lo ideal, digo, tener que hacer algo por Zoom, pero creo que también es algo que a nosotros nos puede beneficiar como una herramienta nueva, ¿cachai? Como, además del ensayo presencial, porque a veces pasaba que los ensayos eran juntarse a leer un texto, ¿cachai? Pero hoy en día quizá leer el texto lo podemos hacer acá, y en el fondo si queremos leer y además como dramatizar un poco el texto o caminar por el espacio, ya, en el fondo vamos a un espacio físico, ¿cachai? Pero en el fondo es como cuando tú dices que, no sé, pues, hagamos una reunión, que una reunión puede ser un mail también, ¿cachai? Como no hace falta una reunión para... Como que hay cosas que simplificaron bastante, pero en el fondo también creo que si no es por la residencia, creo que me generaría bastante angustia ese espacio de no estar con la gente, de no verse, ¿cachai? De no tocarse, de no hablar, porque lamentablemente nosotros, o sea, somos seres emocionales como en lo creativo, ¿cachai? Entonces, tenéis que estar en contacto con la gente, como es raro crear una obra por Zoom. Yo no si es que el proceso fuera de principio a fin con estreno, ¿cachai? Como que no me calza, pero en el fondo, lo que sí me calza es que en el fondo el Zoom es algo que te permite tener ciertos avances y que después de eso hay un proceso que tiene que ser físico, emocional, ¿cachai? Como conectado con la gente, y que eso te lleva a tener buenos resultados, ¿cachai? Pero yo creo que he tenido cosas buenas y cosas malas. Perfecto. Oye, me quedé pensando en lo que dijiste antes de que habláramos de la pandemia, sobre eso que uno puede tener muchas ideas, digamos, como, oh, esta idea puede ser una obra o un proceso artístico, lo que sea, pero tu rol, ese pensar frío, es si efectivamente eso se va a llevar a la práctica. O sea, yo creo que ahí está el desafío eh, como de la Lo- profesionalidad también, como uno sí, puede tener pero unas lo ideas que pasa geniales, pero cómo concretarlas realmente y vincularse con un público, por ejemplo. es que vuelvo a lo que dije antes, que yo creo que todo eso, eso depende mucho de la dinámica de cada grupo, ¿cachai? Es, yo creo que eso acá no se ha dado tanto porque en el fondo el Cristian es el que aparece a veces con la idea y él mismo hace su camino, ¿cachai? Y a veces gestiona el fondo, ¿cachai? Entonces es sin que suene feo, es como una idea impuesta de alguna manera, ¿cachai? Pero digo, estamos todos de acuerdo, o sea, yo podría decir no me gusta, me bajo, ¿cachai? Eh, pero, y en ese sentido, en esa idea impuesta es que, como que a veces no sé, pues yo creo que a mí la hora anterior me costó más que la de ahora, ¿cachai? Porque la de ahora para mí yo sentí que el Cristian estaba como en un proceso como más maduro, ¿cachai? Lo que me costaba a mí del Pinocho es que para mí era una obra muy discursiva, entonces yo sentía que podía tener como otro enfoque sin perder lo panqueta, ¿cachai? Como, no sé, pues, podría haberle sacado 5 páginas, por ejemplo, ¿cachai? Como lo del País sin Duelo también, como que también hay veces cosas que me gustan y cosas que no me gustan tanto, entonces como uno a veces toma distancia un poco de eso, ¿cachai? Por eso a veces no prefiero no meterme tanto, pero, pero no sé, por otro día Cristian planteaba la posibilidad de hacer un Brecht, ¿cachai? Y me acuerdo que en ese tiempo conversamos y era como, oye, pero puta, tenemos esto, terminemos de desarrollar esto, ¿cachai? Y después vemos qué tan posible es lo otro, porque, ¿cachai? Esa es como ya la reflexión, es como es como el tras bambalina, por decirlo de alguna manera, ¿cachai? No es una reunión para discutir esto, es como, puta, conversemos de esto, ¿cachai? Claro, en la entrevista con Ricardo fue interesante eso, que él decía cómo esta compañía es una compañía que hacen creaciones lentamente, o sea, no es que saquen obras todos los años, sino que son procesos creativos largos, que ideas que parten una vez y hasta que se concreten pasa harto tiempo,
y eso por factores desde económicos hasta otras cosas, pero que a él le gustaba mucho eso de que él podía plantear una idea, por ejemplo, en una conversación casual, oye, me interesaría hacer una obra donde el público esté inmerso, por ejemplo, en la escena, y esa idea, quizás 3 años después, en algo que, en una historia que propone el Cristian, cobra sentido y se hace. Entonces, Claro. como esas conversaciones van, no sé si les Sí. pasa algo. Y lo que pasa es que lo bacán que ha sido para mí por lo menos trabajar con el Cristian, aparte de porque es uno de los mejores amigos de la vida, es que él nunca nos ha presentado ideas, desde mi perspectiva. Cristian nos presenta proyectos, ¿cachai? No viene con el primer atisbo comúnmente. O sea, eh, a lo que hace alusión al Papa, igual todos le damos la vuelta, ¿cachai? Quizás de una manera más esperanzadora desde mi punto de vista, ¿cachai? Desde mi perspectiva, que la que pueda tener el Papa, que también tiene otra mirada, y que también obviamente que acusa también el rol que va a tomar, ¿sí? Cada uno, creo. Pero el Cristian presenta no como lo primero que se le ocurrió, ¿cachai? Le da 20 vueltas a través y lo proyecta, y te instala la propuesta, de tal manera que ve posible la ejecución. Eh, Y eso vinculado con la apertura con la colaboración, porque cualquier persona que levante un proyecto sabe, o sea, cualquier creador que va a trabajar colectivamente, sabe que el final que él visualiza jamás va a ser, porque Mm, se va a ver intervenido por por todo el demás equipo que va a estar. mm, Entonces hay uno que tiene que estar abierto a decir, para acá quiero ir, pero tiene que ser como un campo un poquito más amplio, y aceptar, porque el deseo de uno trabajar con las demás personas, eh, de que ese lugar no va a ser específico y abrirse a que puede ser algo mucho más enriquecedor de lo que uno tenía predispuesto. ¿Sí? Eh, y en ese más o menos estamos todos también. Po. Y claro, lo que dice el Ricardo es súper importante. Nosotros no somos una máquina de hacer obras. Nos sacamos una hora todos los días y o sea, esta es la primera obra que tenemos fondar, po, ¿sí? Es la que estamos creando ahora. Quizás también por eso se ha demorado tanto. Y nos tocó una pandemia. Claro, Pero, una maldición. pero, pero no se levantan, no son gratuitas las cosas en los proyectos que se levantan acá. Mm, Eso también hace posible. mm. Pero la aprehensión que tiene el papel, pues, o sea, yo también la siento en otros espacios que quizás me han invitado o, o me han pedido colaboración y claro, me toca asumir otro lugar y digo, genial, quizás. Bueno, pero con financiamiento quizás suceda, ¿cachai? Sí, encuentro Eso. interesante esa reflexión que hacís el otro día. O sea, yo creo que las entrevistas de varias compañías de este proyecto de Huellas de Creación surge eso, como el dramaturgo, dramaturga o el que está más a cargo de gestar la idea tiene que abrirse a que no va a ser como tal como se lo había imaginado inicialmente. O sea, es parte del mm, trabajo en equipo, eso también, pues el trabajo colaborativo. Sí, Es como esculpir algo, o sea, una definición es que hacen los escultores, como que van puliendo y de pronto sale la imagen, mm. como que se va descubriendo sola, más que guiarlo tanto, no sé. Creo que es algo Sí, que se repite. a mí me pasa, o sea, me pasa eso en general, como que tú nunca es como tú te lo imaginas, ¿sabes? Pero eso es porque para mí algo normal, o sea, es algo que tiene que ver como con el mismo hecho de que tú trabajes con personas, ¿cachai? Si todas las personas pensamos distinto, entonces que yo diga, por ejemplo, no sé, pues, yo le sacaría 3 páginas al texto de Pinochet, por ejemplo, eh, como que eso es parte de la opinión, como que está bien, ¿cachai? O sea, está bien porque en el fondo no es algo que me tiene que como que hacer sentido a mí solamente, ¿cachai? Como que habemos más personas y en el fondo si hay más personas que están de acuerdo en que el texto está bien así, yo digo, bueno, el texto está bien así, ¿cachai? Y no me voy a hacer problema con eso, como, no, en el fondo me pongo a disposición, ¿cachai? Y digo, ok, tendrá que ser así porque en el fondo hay una necesidad creativa, ¿cachai? Que no sé si viene el director, del diseñador, y digo, bueno, es parte de la dinámica de trabajar con personas, ¿cachai? Si finalmente
no sé, pues esto es una relación de, o sea, va más allá de una relación de amistad, pues a veces se transforma en una relación de pareja porque discutimos, ¿cachai? Como, y nos entrampamos a veces en tonteras que son como parte de los procesos creativos, que uno llega tarde, que no sé, pues como nos entrampamos en esas cosas, ¿cachai? Y, y está bien, o sea, no todo tiene que ser perfecto, como no... para mí eso, para mí tener todos esos problemitas chicos, para mí todo eso te genera como un buen resultado, ¿cachai? Porque significa que está como... Yo sé que lo que le pasa al Cristian también, ¿cachai? Cuando uno, así muy humildemente, le hace una crítica al texto, le dice, oye, bueno, es que, puta, quizá esa parte debieras decirla de una manera distinta, pero yo sé que eso para un dramaturgo, bueno, igual debe ser, ¿cachai? Porque, bueno, debe ser como ajeno el culo que te digan, depende de quién te lo diga también, ¿cachai? Como, pero eso también es parte de la madurez, El qué como, y el cómo. claro, es como, bueno, en el fondo si me lo dice una persona y además otra persona me dice lo mismo, significa que efectivamente hay algo que debo cambiar y entonces está bien, como, eh, eso. Perfecto. Oye, gracias. Esas eran mis preguntas. Estuvo muy interesante. Y creo que es como hablar sobre procesos creativos en concreto. Eso me gusta. Así que muchas gracias. No sé si quieren Sí. agregar algo más, alguna idea que se les haya quedado ahí en el Eh, tintero. yo sí, es que solamente quería mencionar que yo creo que parte de la dinámica importante de la compañía es que yo creo que se sustenta en la amistad, ¿sabes? Como en la amistad y en el creer en el trabajo del otro, como a pesar de que, como, de que yo pueda tener crítica con la dramaturgia a veces o con el diseño, ¿cachai? Seguramente los chiquillos también tienen crítica de ciertas cosas de producción, pero digo que en general todo eso se sustenta en el tema de la amistad y para mí como que eh, yo creo que para mí es el sustento primario, como la amistad con el Feyo, la amistad con el Cristian, la amistad con el Cristian, o sea, con el Ricardo, y que eso finalmente, toda esa, como, esa conjunción de personalidades deriva en una idea creativa que es guiada por el Cristian, ¿cachai? Como por su vómito, por su, digo, Deseo. por su deseo, ¿cachai? Como del teatro político y eso va avanzando, ¿cachai? Es como se va generando, pero particular para mí también es que yo no trabajo en otras compañías que como que desarrollan el teatro político, entonces cada vez que yo como que este proceso me enfrento a nuevos descubrimientos, ¿cachai? Como las formas que uno tiene de decir las cosas a veces, eh, pero en general yo siento que para mí la amistad es como lo que sustenta todo lo demás, ¿cachai? Perfecto. Sí, yo creo, o sea, lo que puedo reflexionar es que, aparte, me sumo a las palabras del Pape, es que también nuestro pasarlo bien haciendo el trabajo que hacemos conlleva levantar relatos que queremos que no se pierdan y que quizás nunca fueron escuchados. Para mí eso es muy importante porque nos configura como sujetos particulares también. Como que instalamos 4, 6, 10, ¿cachai? Personas que se vinculan a un proyecto artístico, pero que pretenden levantar un relato no oficial, un relato de una memoria que se está muriendo quizá o que quizás nunca fue escuchada y que nosotros queremos que no se olvide, que permanezca, que prevalezca y que ojalá se vuelva a discutir. ¿Sí? No es solamente la lógica de que acá está, ¿cachai? Sino que por qué está, qué sucedió, a dónde va, ¿cachai? Todo eso también nos alimenta a nosotros como creadores y nos da más deseo de seguir levantando nuevas propuestas. A mí parecer particular, de no solamente levantar una anécdota a través de esta mecánica escénica, sino que las preguntas que nos surgen en los procesos creativos en base a los temas que no queremos que se pierdan de vista y que deseamos que se vuelvan a dialogar. ¿Cachai? Ujú. Eh, Eso a mí también me da una motivación especial de
seguir manteniéndome en la compañía, de seguir trabajando, de seguir viéndonos, ¿cachai? Discutiéndonos, ojalá incluso ampliando este grupo de trabajo con distintos roles, y, y que hace la diferencia con otros espacios donde estoy, ¿cachai? Que no dejan de ser, no dejan de ser importantes también, pero este lo hace así en un particular. Quizá hace que todas esas dificultades que uno vive día a día se sientan menos pesadas porque tenemos la posibilidad de contrarrestar, ¿cachai? Como de responder en cierta medida. No Bacán. sé. Ya, pues. Oye, gracias. Y siempre de manera digna, ¿eh? Siempre de manera digna. Nosotros no andamos ahí con harapos, ni a 3 días 4 por tener que resistir a través del trabajo del teatro político, todo lo contrario. Hay que hacerlo defendiendo Hay que hacerlo entre todos. el rol laboral y hay que hacerlo entre varios. Claro.